El modelo conductual. Antes de entrar de lleno al modelo conductual, es importante retomar un poco de historia. Antecedentes. Según Hottersall, en 1197, el origen de la psicología clínica se puede identificar en los intentos por alterar el comportamiento, fundamentándose en prácticas místicas, creencias religiosas, explicaciones médicas y procedimientos psicológicos. La magia, las influencias espirituales o de signos misteriosos fueron las primeras explicaciones para el comportamiento raro. Creencias, leyendas, prácticas místicas de cada pueblo determinaban las medidas que adoptaban para controlar los problemas del comportamiento. En el mundo, los persas, los indios, japoneses, griegos, romanos, entre otros, establecían los criterios de normalidad y a su vez las intervenciones curativas para quienes no se ajustaban a los criterios o manifestaban una conducta diferente e inconveniente. Sacrificios, rituales, ofrecimientos, entre otros, marcaban sus costumbres y con ellos la forma de establecer sus criterios de normalidad. Con la llegada del cristianismo, la Iglesia transformó y destruyó las costumbres de los antiguos pueblos. Ahora la Iglesia abordaba el tema del comportamiento humano y para la Iglesia solo existía la bondad o la maldad. De ahí que explicaran el comportamiento normal con castigos divinos, posesiones de almas, intervenciones del mal en el cuerpo de las personas, proporcionándoles la curación a través de exorcismos, tortura y en muchos de los casos la muerte. La Iglesia justificaba estas prácticas en la premisa de que solo quería acercarlos a la salvación. Obviamente, al paso de tiempo, estas prácticas se tornaban cada vez más crueles e inhumanas. La gente era quemada en hogueras, empapelada o sometida a las peores torturas, fuera para salvarla, castigarla o simplemente deshacerse de ella. Un evento clave para la terminación de esta época fue la publicación en 1510 del texto El martillo de las brujas, donde se evidenciaba el tratamiento cruel de la Iglesia, así como su postura, donde describía a las personas como carentes de razón, alma, ateas y poseídas por el diablo. Al paso de los años y viendo cómo se terminaba el periodo de Inquisición, el desarrollo de las ciencias y el renacentismo trajo consigo una alternativa para las personas que padecían locura. Dígase de paso, este era el nuevo término que esta época asignaba a la conducta normal. Según Hottersall, en 1997, durante los siglos XVII y XVIII, los hospitales fungieron como centros de reclusión y aislamiento social de los locos. Su atención se limitaba en la mayoría de los casos a una repugnante alimentación y cobijo, siendo objeto de intentos de cura como purgas o vómitos, pasando la mayor parte del tiempo encadenados y azotados por sus cuidadores. Si bien no los perseguían y asesinaban, las condiciones de vida eran inhumanas. Fue hasta el siglo XIX que dio un cambio radical en la humanidad con el desarrollo de la medicina, que trajo como concepción de la locura y tomaron un camino totalmente diferente al que se venía considerando. El cambio en las condiciones de vida, los individuos e instituciones hospitalarias intervinieron, mejorando los espacios físicos y los establecimientos y los tratos dispensados, creando incluso centros especializados que difundían un trato humanitario. El comportamiento disonante o locura se adjudicó a condiciones biológicas como la enfermedad, las malformaciones o la herencia. La aparición de procedimientos médicos como la lobotomía, inducción al coma o terapia electroconvulsiva y fármacos psicoactivos. Así pues, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se dio el surgimiento de las teorías psicológicas, con distintas maneras de intervención para el comportamiento disonante, ahora nombrado enfermedad mental o comportamiento anormal. Siendo el siglo XX un siglo de adelantos científicos, tecnológicos y culturales, debía suponerse una evolución también en la psicología. Ahora era sugerida una psicología clínica, libre de ideas místicas. Estas intervenciones clínicas se fundaron principalmente en tres teorías: la psicoanalítica, la conductual y la cognoscitiva. Anteriormente habíamos descrito la teoría psicoanalítica. Ahora sí, entraremos de lleno al conductismo. Anteriormente analizamos la teoría psicoanalítica y comprendimos las aportaciones que Freud realizó a lo largo de su investigación: el ello, el yo y el superyo, la teoría de la pulsión, por mencionar algunas. Cabe mencionar que posterior a Freud, diferentes estudios continuaron con el análisis del psicoanálisis, realizando modificaciones radicales. El psicoanálisis es considerado un sistema filosófico, del cual son retomados diferentes aspectos, claro, según la conveniencia del autor. Así pues, partiendo de la premisa de que el psicoanálisis es la base, comenzaremos con el análisis del modelo conductual, siendo esta la primer corriente opuesta al psicoanálisis.
El conductismo sostiene que la psicología es el estudio del comportamiento individual en interacción con el entorno. El entorno es decisivo en el comportamiento humano y animal. Así pues, la psicología debe centrarse en el estudio de lo observable, que sería el comportamiento. Sus principales representantes y propuestas teóricas experimentales fueron a través de Pavlov, Watson y Skinner, quienes dieron la pauta para el desarrollo del conductismo en su forma clínica. Inicialmente, el conductismo se desarrolló a partir del análisis experimental con animales y humanos, en condiciones de laboratorio altamente controladas. Las conductas expresaban formalmente su divergencia con los mentalistas, heredando divertidamente el modelo médico. A partir de estos experimentos se observó que con la identificación de ciertas relaciones funcionales se podían promover la adquisición de nuevas conductas. Metodología. La aplicación de la terapia cognitiva al caso individual se basa en la conceptualización de la clínica cognoscitiva de los trastornos en cuestión, cuya fundamentación teórica proviene de la psicología cognitiva y del paradigma del procesamiento de información. La técnica conductual es una psicoterapia estructurada de estimulación y resolución de problemas, donde se integran la intervención clínica directa del problema con la intervención secundaria, que es la prevención, y la primaria, que es la promoción, y que utiliza procedimientos cognitivos, comportamentales y experiencias para modificar fallas en el procesamiento de la información en distintos trastornos psicológicos. Las intervenciones conductuales progresivamente se fueron apoyando en el conducimiento clásico, estímulo-respuesta, el conducimiento operante, estímulo-respuesta, la triple relación de la contingencia, estímulo-respuesta, consecuencia, el modelo comportamental del aprendizaje, estímulo-organismo-respuesta, consecuencia-contingencia. Técnicas. Las técnicas que utiliza el modelo conductual son la relajación, la desensibilización sistemática, la terapia de exposición, el ensayo conductual, el entrenamiento asertivo, procedimientos de moldeamiento, manejo de contingencias, autocontrol, procedimientos de extinción y control aversivo. Sus instrumentos. La terapia conductual utiliza, número 1, la observación, que tiene como característica el rigor de la cuantificación de datos, como primer paso hacia la identificación de condiciones que provocan o mantienen la conducta. Número 2, la experimentación, que se centra en la comprobación mediante la manipulación de variables independientes identificadas de los efectos que tales cambios producen en la conducta del sujeto. Formación profesional. La formación de un psicoterapeuta cognitivo suele durar entre 2 y 3 años, en los que se combina la formación teórica, la parte práctica clínica y la evaluación en pares y el sistema de tutorías con terapeutas experimentados. Con una fuerte influencia conductual, las técnicas cognitivas actualmente empleadas son terapia racional emotiva conductual, reestructuración cognitiva, inoculación del estrés, solución de problemas, la terapia centrada en esquemas, terapia de valoración cognitiva, terapia de constructos personales, psicoterapia narrativa y psicoterapia constructiva. Conclusiones. A manera de resumen, podemos resaltar los siguientes supuestos. 1. Que la conducta se aprende en la interacción del sujeto con el medio social. 2. El rechazo. Análisis de la regularidad, conducta ambiente, que ofrece la explicación del mantenimiento y adquisición de la conducta. 3. El objetivo de la técnica conductual es el cambio de la conducta desadaptada y alternativamente la implantación de conductas adecuadas a través de la modificación de la conducta objeto, fisiológica, motor o cognitiva, y que los antecedentes y consecuentes que la mantienen, cuya finalidad última es establecer la conducta deseada por sus consecuencias naturales. También debemos resaltar la importancia de aquellas teorías del aprendizaje como Thorndike, la consecuencia de la conducta como fundamento del aprendizaje, ley del efecto, éxito o fracaso como mecanismo de selección, técnicas como teorías como las de Hull, que el desarrollo sistemático hipotético deductivo para examinar la asociación entre el ambiente y las variables, estímulo o organismo respuesta. Así pues, terminaremos como comenzamos, diciendo que el modelo conductual es y ha sido la primer corriente opuesta al psicoanálisis.